¿Qué tal? Buenos días, bienvenido al repaso de hoy, miércoles 3 de mayo de la lección. Sacaremos lección práctica para nuestra vida del día de hoy. Hoy el Mesías cortado. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? ¿En qué me puede ayudar? ¿En qué me debe de beneficiar en mi vida espiritual en este día 3 de mayo? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida, gracias porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra. Ayúdanos a meditarla y también, Señor, no solo a meditarla, sino a hacerla, cumplirla como tú mandas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por suscribirte. Suscríbete al canal, comparte, dale like al video también para poder llegar a muchos más con la reflexión de la palabra de Dios. Hoy toca el Mesías cortado. ¿Qué simboliza el Mesías cortado? De las 2300 tardes o mañanas o de los 2300 días, hay 490 años que se cortan de los mismos 2300 días que comienzan el 457, donde Dios establece que dice, donde comienza, está ahí en el versículo capítulo 9 de Daniel, versículo 25, 70 semanas están determinadas, y el versículo 25, y sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, cuando comienza 457, cuando sale la orden de Artajerjes de construir los muros de Jerusalén. Y eso comienza en esa fecha y nos lleva 490 años. Después hay 49 años para edificar Jerusalén de nuevo, ya que estaba derribada porque había sido destruida. Pero ¿cuál es el significado más especial? Bueno, pues vamos a leer dos versículos donde podemos entender, donde nos trae luz. Daniel 9:26 dice así: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra, dice, durarán las devastaciones. El Mesías príncipe, ¿a quién se refiere? A Cristo. Es decir, va a ser después de 457 hasta el año 34, el 31 donde Cristo murió, y el año 27 donde Jesús fue bautizado. Dice, esta es la temporada, los años de 490 años de gracia para los judíos, y después de esto pues viene el Mesías. El Mesías, no solamente las semanas están cortadas porque simboliza también de que Cristo fue sacrificado. Jesús, entonces se le está diciendo a Daniel entiende que Cristo viene, nuestro sacrificio, nuestro expiatorio, el sacrificio expiatorio que nos hace para que tú y yo tengamos derecho a la salvación. Y eso es a través de Cristo. Por eso le está diciendo, entiende pues que hay un Mesías que va a venir, y aunque va a ser muerto, pero su muerte traerá victoria, su muerte traerá perdón, traerá restauración, así como en el día de la expiación la sangre que derramaban ahí traía limpieza a los pecados del pueblo. Así Cristo entiende que Cristo vino a este mundo para que nosotros seamos limpiados de nuestros pecados. El Mesías es cortado, es sacrificado por ti y por mí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces esto hace que nos reafirma la palabra de Dios del plan del Mesías, que Él pues murió en el año 31, fue sacrificado, nuestro cordero pascual. Hasta ahí se cumplen pues las profecías de las 70 semanas, y el año 34 en el apedreamiento de Esteban termina, y después de allí pues quedan 1800 ahí se me está, para llegar a 1844. Muy bien, entonces queda la palabra del Señor con esta linda reflexión donde dice Romanos. Mire la parte del ¿qué aprendo del miércoles? Yo debo de aprender en la parte del día miércoles
que Cristo fue sacrificado por tus pecados. Cristo murió en la cruz por tus pecados. Cristo fue cortado, fue sacrificado, fue entregado, fue escupido, fue maltratado. Yo debo de entender esto porque mire lo que está diciendo Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Yo debo de entender de la parte del miércoles que Cristo murió por ti, porque tú y yo somos impíos, pecadores, lejos de Dios, malos, hijos de ira. Sin embargo, Cristo, cuando éramos débiles, destinado a la muerte, destinado a la destrucción, viene a tomar nuestro lugar. Se le dijo a Daniel, se le presentó a Daniel, el Mesías príncipe. Dice aquí, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osar morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, porque dice, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí está la lección. Cristo fue cortado, Cristo fue sacrificado para que nos reconciliáramos con Dios a través de Cristo. Qué buenas nuevas, hermano querido. Jesús, el Mesías cortado. Y eso debe entender, como le dijo a Daniel, entiende que es a través de Cristo que tú y yo podemos entrar a la salvación, a la vida eterna, aceptando su sacrificio. Entiende entonces que cuán importante es que entendamos el plan de salvación. Por eso Daniel estaba preocupado y por eso se puso a orar y Dios le reveló. Y si tú te preocupas, te abruma algo, pues ve allí delante de Dios de rodillas y Dios te hará entender el maravilloso plan de salvación que Él ha diseñado y que lo está haciendo ahorita en el santuario celestial después de 1844, cuando fue el fin de la profecía, y ahora estamos viviendo en el tiempo del fin, pero con una garantía de que Cristo está intercediendo por usted y por mí. Qué lección maravillosa, hermanos, que Dios nos ayude a valorar la muerte de Cristo, el Mesías cortado. Que sea de bendición para tu vida. No te vayas, vamos a ver el capítulo 39 del libro de Job, que ya vamos terminando casi. Siguen las mismas preguntas, las preguntas que Job está haciendo, que Dios le está haciendo a Job y que Dios no lo hace a nosotros. Es para nosotros ahora, hermanos. No le echemos la culpa a Job. Job ya lo escuchó. Job se confrontó con Dios. Ahora nos toca a nosotros tener eso, lo que dice aquí, lo que dijo la lección. Yo debo de confrontar mi realidad de que necesito de Cristo. ¿Ok? Dice así. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? A ver, Job. A ver, María. A ver, Pedro. A ver, Juan. ¿Tú sabes en qué momento las cabras monteses dan a luz? ¿Tú sabes o miraste las ciervas cuando están pariendo? Tú estás allí como un partero, una partera, viendo qué hacer con las ciervas, con los pequeños ciervos que están pariendo, que ya están a punto de nacer. ¿Tú tienes el cuidado de ellos? ¿Consultaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen en el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién es el que está al pendiente? ¿Quién es el que sí sabe y conoce cuando un venadito o un animalito llega a este mundo? Y ese animalito que está en el vientre de su madre está creciendo. ¿Quién es el que lo hace crecer? La gran maravilla que Dios tiene y el cuidado que Dios tiene de toda la creación, de su creación, a pesar de estar contaminada por el pecado. Y entonces, ¿quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras?
al cual yo puse casa en la soledad y su morada en lugares estéril, se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero, lo oculto de los montes en su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar fuera de tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labras los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le flarás su flor? ¿Fiarás tú de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Preguntas. Contéstame, dice Dios. Dice, ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Tú diseñaste al pavo real. Tú le proveíste de esas alas tan maravillosas cuando están extendidas. ¿Quién los diseñó? Qué preguntas tan profundas. Y dice, el cual desampara en tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrantarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si fuesen suyos, no teniendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo su fuerza? Job, María, Pedro. Tanto que te preguntas, tanto que a veces nos creemos que no necesitamos de Dios. Tanto que a veces nos burlamos de Dios y decimos, es por mi fuerza, es por mi dinero, es por mi poder, es por mi apellido, es por mis posesiones. ¿Cuánto a veces la necedad del ser humano? Y por eso Dios, cuando veamos esto, nos confronta nuestra realidad. Pensamos que somos tan grandes y tan poderosos, pero cuando vemos a un Dios tan grande, quedamos tan pequeños que no podemos ni contestar lo que Dios nos está preguntando. Y entonces dice, ¿le intimidarás tú como la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra y se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba en hierro de la lanza y de la jabalina, y con el ímpetu y furor escarba la tierra, sin importar el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto tu nido. Es decir, tú, un águila que se vuela y que pone su nido en las alturas donde el hombre ni siquiera puede llegar. ¿Tú le has dado sabiduría para que el ave haga eso? ¿O tú le ayudas al ave a construir su nido? ¿O tú le diste las alas al ave para que el águila vuele y pueda surcar los cielos? ¿Quién eres tú, ser humano, pequeño? Y entonces dice Dios, dice, ella habita y mora en la peña, hablando del águila, en la cumbre del peñasco y de la roca, desde ahí acechas a la presa. Sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, ahí está ella. Dice Dios, mira, yo soy el que controlo todo el universo. Dios es el que tiene el cuidado de toda su naturaleza, porque es creación de Él. Y a nosotros se nos ha dado la facultad de ser administradores de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Pero ¿cuántas veces queremos adueñarnos? El problema del ser humano y nuestro problema del ser humano es adueñarnos de algo que no nos pertenece. Y esto es nuestra realidad. Queremos adueñarnos siempre de lo que es de Dios. Y finalmente, nosotros en este mundo no tenemos nada. Vivimos por la gracia y la misericordia de Dios. Lo que tú tienes, lo que te ha llegado a tus manos, es porque Dios así lo ha puesto. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque si fuera por tu poder y fuera por tu grandeza, contéstale las preguntas que Dios está haciendo en este capítulo y en el capítulo anterior. Contéstale. Y confróntalo. Y ahí entonces entenderé que tú eres grande y eres poderoso. Pero si ninguna de esas preguntas podemos contestar, es que somos tan pequeños, tan diminutos, que
no somos más que criaturas de Dios. Y qué privilegio ser criaturas de un Dios lleno de amor, que lo único que quiere para nosotros es vida eterna. Y lo que leímos en la lección, lo único que quiere para nosotros es llevarnos a la patria celestial. Por eso Cristo vino a morir en este mundo para que tú y yo tengamos redención, porque sin Cristo estamos perdidos, estuviésemos a la merced del enemigo de Satanás, perdidos para siempre. Pero gracias a Dios por su misericordia y su perdón. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana con el breve repaso de la lección del día jueves y también reavivados por su palabra. Dale like al video, comparte y suscríbete. Bendiciones. Padre, gracias por tu palabra. Danos tu bendición en este día, en las actividades correspondientes. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana aquí mismo en este mismo canal. Bendiciones.